Gracias. Listo. Ya te doy la... Listo. ¿Listo? Ya. Pues aquí, ya, dame un segundo. Bueno, mientras Claudia comparte, entonces comentarles que pues la charla de hoy va a ser el cuidado y el Alzheimer. Nos va a compartir la consejera de la red, Claudia Romero, psicóloga, directora del, del Departamento de Psicología. Ella va a hacer la exposición, después podemos hacerles preguntas. Por favor, aprovechemos las preguntas que tengan para poder adelantar el tema y que a ustedes les quede claro. Entonces ya esperemos que Claudia pueda empezar. Y nuevamente mil gracias por la compañía. Buenas tardes, ¿ya pueden ver la presentación? Sí. Ok. Gracias, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla que vamos a ver sobre el Alzheimer. Lo primero, pues, una reflexión es que siempre tenemos que honrar a las personas mayores. Siempre, no importa la condición que estén, no importa cómo hayan sido, cómo están, siempre debemos honrar a nuestras personas mayores. Vamos a comenzar con esta presentación que dice consejos prácticos para cuidadores. Vamos a mirar qué es el Alzheimer. Pues a nivel general sabemos que es una enfermedad crónica, que es algo pues bastante complicado, que es bastante terrible, que es doloroso. Y pues un concepto que nos puede concentrar para saber qué es el Alzheimer es una enfermedad mental que es progresiva, es decir, que cada vez va a ir más degenerando, se va a ir degenerando más la persona. Esto se caracteriza porque las células nerviosas del cerebro y hay una disminución de la masa cerebral. La causa, o sea, para saber la parte clínica de cómo es que son proteínas que van por la sangre, anormales, que se van en el torrente sanguíneo y se acumulan en el cerebro causando muerte de las neuronas. Es decir, las neuronas van a ir muriendo poco a poco. Las manifestaciones básicas son la pérdida de memoria, la dificultad para comunicarse, los cambios de estado de ánimo, problemas de atención y orientación, deterioro en la capacidad de movimiento o al caminar, cambios en la personalidad y bajo nivel de energía. En contexto, pues para generar un contexto general de lo que es el Alzheimer, es una enfermedad que es una trágica realidad que afecta, pues primeramente a la persona que sufre, pero que en una medida igualmente importante a todo el que día a día cuida de esa persona que está afectada por esta patología. Cuidar a un padre o una madre, al cónyuge, o a un abuelo o una abuela exige un sacrificio personal muy importante, además de un considerable desgaste emocional, que más adelante vamos a ver algunos aspectos referentes al desgaste emocional que genera para la persona que está cuidando al adulto mayor o a la persona que tiene esta condición de Alzheimer, porque el Alzheimer puede ser identificado a partir de los 45, 50 años, puede comenzar esa patología para las personas que comienzan a sufrirlo. Este sacrificio se transforma en un reto profesional para aquellos que en diferentes centros asistenciales o mediante la asistencia a domicilio cuidan de una persona
con esta patología. ¿Por qué se comportan así las personas? A veces no sabemos, pues como no conocemos mucho o no sabemos cómo reaccionar, tenemos que saber por qué las personas tienen a veces comportamientos que nosotros no sabemos o no los identificamos o nos molestan o no es normal verlos en ellos. El progreso de esta enfermedad produce unos cambios en el comportamiento del paciente que aumentan considerablemente las dificultades en la relación con lo que los rodean. Muchas de estas conductas se transforman en verdaderos problemas para las personas que están comenzando a conocer la enfermedad. Para esas personas comienzan a generar verdaderos problemas que necesitan una comprensión específica y una preparación adecuada por parte de la persona que tiene a cargo un paciente. Tenemos que caer en cuenta que esto es algo muy importante. Tenemos que recordar que en ningún caso los pacientes de Alzheimer se comportan intencionalmente como niños irracionales, irritados, enfadados o continuamente malhumorados. Ellos no lo hacen de manera intencional. Son consecuencias de la enfermedad por la cual ellos están pasando y tenemos que ser conscientes, primeramente, como cuidadores de esta situación. En muchos de estos momentos de malestar se deben a cambios en el estado físico de las personas que tienen esa patología, sensaciones, emociones o sentimientos que experimentan pero que no pueden expresar con las palabras. Como vimos al principio, comienzan a perder orientación y comienzan a perder forma de cómo comunicar, cómo decir lo que están sintiendo, cómo expresarlo. Entonces, también por eso se generan estos comportamientos. Hay que tener muy en cuenta que aunque hay cosas de la memoria que se van debilitando, hay cosas de la orientación que se van debilitando, pero lo que son las emociones, esas sí permanecen más tiempo intactas del deterioro del cuerpo en general o del cerebro en general. Entonces, ellos siguen sintiendo la pena, la tristeza, la vergüenza, la alegría, el miedo, la desconfianza, como cualquier otra persona. El asco, que también es una emoción, también, ellos también la generan. Entonces, no tenemos que perder de vista eso, que ellos siguen siendo muy emocionales y su parte emocional sigue más intacta que las demás conductas normales del cerebro y del cuerpo humano. También, pues entra lo de la desestructuración o comenzar a perder capacidades cognitivas, es muy evidente, pero eso no implica que sea una destrucción simultánea de las emociones, como les decía anteriormente. Más bien, el mantenimiento de la vida emocional resulta muy evidente. Pareciera que como que se aumenta la vida emocional, sus sentimientos, sus emociones, aunque se vaya deteriorando las otras partes. Otro es que se conservan especialmente los sentimientos y las emociones relacionados con la identidad personal, la familia que ha tenido, qué trabajos ha realizado, dónde nació, quiénes fueron mis padres, qué roles y funciones he desempeñado normalmente en mi familia. Esos se alcanzan a percibir o son formas que se conservan un poco más por lo que tuvieron fueron vividos a través de su crecimiento, de su infancia, adolescencia, ya al comienzo de su vida adulta. Esos recuerdos quedan en la mente y no son tan fáciles que se olviden esa memoria no se olvida como la memoria rápida, la memoria inmediata. Poder comunicar afecto y cariño. Siempre tenemos que hacer esta labor con afecto y con cariño. Mientras una de las maneras más afectivas y efectivas. Es muy importante para ellos el afecto. Tenemos que tener siempre en cuenta esta parte. Para cuidar a una persona enferma y hacer frente a sus comportamientos, hay que tener muy presentes estos sentimientos y respetarlos para así poder protegerlo de la sensación del fracaso personal, de inutilidad y de vergüenza. Recomendaciones para introducir o para incluir en la vida rutinaria de la persona. Procurar la seguridad del paciente para fomentar la seguridad de toda la familia. O sea, si somos cuidadores externos,
somos cuidadores informales o pues también los cuidadores formales, pero tenemos que dar seguridad tanto al paciente como a las personas, como a la familia, para que se genere un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente de calidad de vida para el paciente. Estimular y dar soporte a las capacidades que todavía quedan intactas, ¿sí? Si él todavía puede levantar sus brazos, si él todavía puede mencionar algunas palabras, si puede levantar algo, o sea, estimular esas cosas. No pensemos más en las capacidades que ya se han perdido. A la vez que vamos teniendo contacto con el paciente y sobre todo la familia que lo va viendo día a día, qué capacidades se está perdiendo, pues entonces no lo pongamos a ejercer eso, sino los que ya sabe hacer. Si tiene la rutina de doblar, de levantar, pues estimulemos eso para que también la persona se sienta cómoda. Simplificar cada vez la vida del paciente para que, a pesar de la pérdida de capacidades, se pueda adaptar a las demandas del entorno donde vive sin dificultades. Pedirle que haga una tarea que ya no puede hacer es contraproducente. No sabemos cómo va a reaccionar la persona. Entonces, no lo pongamos a hacer tareas que ya ellos no pueden hacer. Cada día, cada persona va conociendo al paciente y va, en la medida que va conociéndolo, en la medida que va conviviendo con él, se va a dar cuenta qué tarea y qué tarea ya no puede realizar. Como les comentaba inicialmente, ellos comienzan a perder la memoria, ellos tienen cambios emocionales de un momento para otro, pierden el nivel cognitivo, pierden la orientación, entonces pues eso los impulsa a que ellos reaccionen de alguna manera. Y hay momentos de agitación o de violencia en las cuales ellos empujan o pegan o manotean o alzan la voz, cosas así. Señora. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando se presenten estas situaciones? Cambiar la actividad o la conversación y haz todo lo posible por distraerlo. Es decir, se está enojado por algo, ay, mira, háblale de cosas bonitas, de cosas que a él le gustan, porque generalmente ellos nos cuentan, como Gloria nos comentaba en un conversatorio anterior, a ellos les gusta contar sus historias, a ellos les gusta que los escuchemos, a ellos les gustan sus experiencias y ellos no son conscientes de que esa historia nos la han contado ya muchas veces. Ellos no lo saben, pero entonces podemos tomar esa historia que nos han contado anteriormente y como sabemos que le gusta, tratar de moverlo a que cambie su mentalidad, a que cambie los pensamientos que están pasando por ese momento y no realizarle muchas preguntas mientras está enfadado. No abundarlo, pero ¿qué le pasa? ¿Pero cómo así? ¿Pero cuénteme? No, tratemos que manejar un buen ambiente de comunicación con la persona. Y en lo posible, observa qué ha provocado ese comportamiento difícil e intenta evitar la misma situación en el futuro. Si de pronto fue algún golpe fuerte, si alguien alzó la voz, si escuchó algo en el televisor, de pronto si tenemos niños en la casa, si los niños pasaron corriendo, si tumbaron algo, tenemos que tratar de mirar qué fue lo que causó la reacción en esa persona. Una de las recomendaciones es planifica actividades que estén relacionadas con el pasado laboral o con la afición a lo que él era aficionado para que se sienta más capaz, valorado y respetado. Al escucharlo, podemos ver o al conocer la familia, si somos personas externas, cuidadores externos, al conocer la familia, comenzar a indagar qué era lo que más le gustaba. Hay señores que les fascinaba el fútbol, entonces siempre les gustó el fútbol, pues tratemos de llevarlo a eso para que pues, se sienta agradable mientras conlleva esta enfermedad. Debemos siempre mostrar respeto por sus sentimientos. Aunque se manifieste con un comportamiento infantil, recuerda siempre que se trata de un adulto y como adulto merece respeto, como adulto merece honra, no nos podemos burlar de él, no le podemos decir cosas hirientes, no lo podemos comparar, no podemos decir palabras que lo hagan sentir menor, nada de eso. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma de comunicarnos con él.
Entonces, sabíamos por qué se comportan. Ahora miremos las posibles causas del comportamiento de la persona. Una causa muy probable son los efectos de la medicación. Los medicamentos pueden precipitar estados de confusión, cambios repentinos del nivel de funcionamiento del paciente, pueden causar caídas, mareos, temblores en las extremidades, que son ejemplos de una larga, o sea, son muchos efectos que pueden traer la medicación. Y aunque hay algunas personas que la medicación les hace bien, hay otras personas que traen efectos secundarios esta medicación. Entonces, mientras se va adaptando al cuerpo o ya consultamos con el médico, mire, estamos dando este medicamento y esto es lo que está pasando después de que inició el medicamento. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Dificultades en la audición y la visión, que pues como ya sabemos es una enfermedad degenerativa. Entonces eso también aumenta el malestar y disminuye considerablemente la calidad de vida, porque ellos ya serán una persona que trabajaron toda su vida, que hicieron, trabajaron, subieron, bajaron, pintaron, hicieron de todo en su casa. Y ahorita no tener la posibilidad de ver o de escuchar las cosas, eso para ellos es un cambio fuerte. Pongámonos a pensar nosotros si estamos viendo bien, si estamos escuchando así, y de momento para otro comenzamos a perder nuestra visión o pasa algo, entonces tenemos que tener consideración de ellos. Otra de las posibles causas son las enfermedades agudas. De pronto o de acuerdo a la patología que están sirviendo, hay unas enfermedades agudas que no son graves, pero que ayudan o suman al malestar o a la mala condición que tienen estas personas. Entonces las más conocidas son las bronquitis, conjuntivitis, las fracturas cuando se caen, o sea, hay que tener mucho cuidado, las apendicitis, gastroenteritis, pues porque también el sistema digestivo comienza a fallar lentamente, el sistema urinario, todo comienza a fallar lentamente, que causan gran malestar y acostumbran a manifestarse con cambios repentinos del comportamiento, irritabilidad y la ansiedad. Otra causa es la disminución de la capacidad de comunicación. Hace que el paciente no pueda explicar claramente qué le duele. El dolor persistente aumenta la irritabilidad, la ansiedad, los cambios de humor y la necesidad de ambular, o sea, comenzar a caminar de un lado para otro y no quedarse quietos, entre otros comportamientos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay unas causas y tenemos que estar pendientes de estas causas. Habrán otras más, pero estas son como las más evidentes. La deshidratación. Desafortunadamente ellos comienzan a perder las ganas de tener sed, la sensación de tener sed, de tomar bebida. Entonces, tenemos que estar pendientes de estarlos hidratando, porque las posibilidades de sufrir estados de deshidratación aumentan y se suelen presentar en forma de mareos, confusión, sequedad en la piel, aumento del ritmo cardíaco, entre otros. Entonces son causas y tenemos que estar pendiente de ellos. El estreñimiento, como les comentaba, también el sistema digestivo comienza a tener sus deficiencias. Entonces la falta de evacuación durante un periodo continuado causa una gran sensación de malestar. Y la depresión, que va acompañada de esta patología, porque mantiene la capacidad de sentir todos sus sentimientos humanos. Entonces, pues, genera la tristeza, la angustia, la preocupación. Todo esto puede sumar a esta patología que ellos están sintiendo y pues nosotros tenemos que estar pendientes de ello. Causas relacionadas con el entorno de la persona. A medida que la enfermedad avanza, se necesita un entorno sencillo y ajustado a la interacción social que mejor pueda tolerar. Por ejemplo, los espacios grandes se pueden volver confusos y difíciles de entender para la persona. El paciente tiene la sensación de dispersión y de no poder abarcar toda la información del entorno. Entonces se siente saturado, se siente presionado.
Entonces, lo recomendable son espacios medianos o pequeños con grupos reducidos, facilitan la adaptación. No es fácil para ellos estar de pronto en una reunión familiar, como tenemos la costumbre aquí en Colombia, o creo que es a nivel de toda Latinoamérica, que llegan las festividades y toda la familia se reúne en la casa de los abuelitos. Entonces, tanta gente, tanto tumulto, eso a ellos les puede causar mucha molestia. También otro aspecto importante es que tener un lugar lleno de cosas. Entonces, la lámpara, las mesitas, los objetos diversos, alfombras, o sea, tapetes que colocamos en el piso, pues que además pueden ser un riesgo para ellos porque se pueden caer, las sillas, entre otros, son ejemplos de objetos que, a pesar de ser totalmente familiares para nosotros o para el común de la vida, para ellos se puede transformar en dificultades a la hora de vivir con ellos. Entonces tenemos que buscar un lugar adecuado en donde tenga pocas cosas que él pueda ver, que él pueda sentir, explicarle, mira, aquí está la mesita, aquí está la cama, aquí puedes dejar tu ropa, enseñarle, orientarle hacia qué lado queda el baño, cosas muy, pero muy, explicárselas muy bien. Y importante, tenemos que hay que fijarse con qué cosas se puede tropezar la persona sin ser consciente. Entonces tenemos que estar muy pendiente de eso, de el lugar por donde ellos van a caminar, en la casa, en el apartamento, tenemos que dejarlo libres para que ellos no tengan la oportunidad o no se expongan a una caída, a un golpe, algo así. Demasiada estimulación, lo que les comentaba hace un rato. Todo lo que pasa en nuestro entorno se considera estimulación diversa que nuestro cerebro tiene que interpretar y hacer entendible. Por ejemplo, la música alta, la gente que está hablando duro, el sonido de la calle, todo eso es demasiada estimulación para ellos. La persona siente que esta capacidad de entender también disminuye y, por lo tanto, cosas que antes no le molestaban, ahora son demasiado complicadas de entender y solo ayudan a preocuparlo. Digamos, sí, no, es que a mi papá desde jovencito siempre le gustó la música, entonces pongámosle música para que él se acuerde de la música. No hagamos esto, tenemos que entender también que ellos comienzan a sentirse presionados y como no les es fácil comunicarse, pues tenemos que nosotros tomar preventivamente acciones para evitar que ellos se sientan mal. Falta de información o señales de orientación. Lo recomendable es que para ellos todas las puertas pueden parecer iguales si no se han señalado e identificado con colores. Ellos pueden comenzar a colocarle, no sé, una hojita pegada con colores donde es el baño, donde es la habitación, si digamos viven en apartamentos, aquí a ese lado queda la cocina, para evitar posibles accidentes caseros que suceden de un momento para otro. Hay que prestar atención en las dificultades de localizar espacios como el baño o el dormitorio e identificar cualquier detalle que facilite la orientación. Hay que ser consciente del nivel de estimulación que el paciente es capaz de soportar sin perder el control. Entonces, miremos para que él se sienta bien, porque si él comienza a perder el control, pues se va a angustiar, va a comenzar a tomar acciones negativas, agresivas. Entonces, tenemos que nosotros prever situaciones para que no tengamos consecuencias después. Para muchas personas que comenzamos o que comienzan a ver o que tienen o que les diagnosticaron a su familiar esta patología del Alzheimer, entonces dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer cuando observamos comportamientos que no entendemos de ellos? Entonces, si nos encontramos ante un comportamiento o una situación difícil, intentemos averiguar qué le está pasando. ¿Cuáles son los factores que precipitan la aparición del comportamiento? ¿Se pueden cambiar? Por ejemplo, si hay algo en el cuarto que no le gusta, pues lo podemos sacar. Si no le gusta
que estén pasando los hijos, los nietos cada rato, pues podemos evitar que los niños estén pasando. Hablar en tono más bajo, más amigable, llevarlo de la mano, consentirlo, son cosas que podemos comenzar a mirar. Y tenemos que reconocer los elementos del entorno, de la situación médica o de las dificultades de comunicación que participan en el problema. ¿En qué momento se ha producido el problema? ¿Será que le molesta comer y entonces se pone un poquito agresivo antes de la comida? ¿Quién participa? ¿Será que de pronto hay alguna persona en específico, alguien que lo hace, de pronto se siente presionado por esa persona? ¿A quién ha afectado el comportamiento? ¿Con qué persona se relaciona él? ¿Quién viene a visitarlo? De pronto hay personas que en sus casas o apartamentos tienen de pronto un perrito, un gatito, un pajarito, y no podemos saber si de pronto el sonido de los animales lo esté molestando. Entonces, ¿y qué emociones o qué sentimientos? Si le da rabia, frustración, miedo, vergüenza, inseguridad, tristeza, ¿qué pueden observarse en la persona? Tenemos que estar muy, pero muy pendientes en su expresión facial, porque los sentimientos, pues, los ojos reflejan mucho la situación en la que está pasando la persona. Entonces, podemos comenzar a identificar. No será fácil al principio, pero a la vez que los estamos acompañando, a la vez que los estamos acompañando, los estamos cuidando, a la vez que los estamos ayudándoles en la alimentación, a vestirlos, podemos comenzar cómo es la forma en que ellos expresan todas estas emociones y sentimientos. Se recomienda que realizar una lista de acciones o soluciones alternativas ante la situación conflictiva de la forma más creativa que puedas. Tratar de buscar qué es lo que más le gusta, tratar de distraerlo con otras cosas, no sé, con colores, tratar de buscar otra actividad, llamar la atención con otras cosas. Encontrar la solución correcta es todo un proceso de errores y aciertos. Hay que ser flexible. La solución que hoy funciona es posible que mañana no lo haga y viceversa. Pero no por eso nos tenemos que sentir nosotros como cuidadores frustrados si lo que intentamos hacer no nos funcionó el primer día. Tenemos que seguir porque aún no se ha conocido el punto perfecto de cómo manejar, porque cada organismo es diferente, cada persona reacciona de manera diferente. Entonces, no podemos caer en renunciar, en seguir y en perseverar en ayudar a esa persona. Recuerda que en última instancia, el objetivo es incidir en los sentimientos de la persona, transmitiendo la sensación de que entiendes lo que pasa. Hay que hacerles entender que nosotros los entendemos. Lo que decía hace un momento, el afecto, hay que tratarlos a ellos con afectividad para que su parte emocional se mantenga. Y muchas cosas que a veces, como yo conozco a la persona, entonces no busco soluciones con otras, no permito que nadie me aconseje, porque ya le tengo la rutina, porque ya sé a qué hora se levanta, ya sé a qué hora se acuesta, ya sé cómo come, ya sé cómo todo. Entonces a veces la rutina no es tan aconsejable o no tanto, sino que a veces no sabemos manejar los problemas y tenemos que comentarlo con otras personas. Esta red es una bendición, hay personas que no sabemos cómo manejar, pues aquí está la red para que podamos ayudar, para que podamos solucionar preguntas, para que podamos orientar. No están solos, nadie está solo en estas circunstancias, en este trabajo que le toca realizar. Y dejar que otros miembros de la familia también participen en la búsqueda de estrategias o soluciones. El problema no es una carga, no es un problema, trae sus circunstancias y trae su dolor, pero también tenemos que caer en cuenta que necesitamos de la ayuda de otras personas. ¿Qué podemos hacer para mejorar la comunicación con el paciente? La comunicación no verbal es todo aquello de lo que somos capaces de comunicar sin palabras. La gesticulación con las manos y con el cuerpo en general, las expresiones faciales, los ojos, el tono muscular, son maneras de complementar nuestra comunicación verbal. Ellos identifican mucho la comunicación
no verbal. Es recomendable estar relajados, estar tranquilos. Procuremos que la comunicación verbal y la no verbal sea la misma. Es decir, a veces decimos cosas que no se ajustan a nuestros sentimientos reales. La tristeza a veces nos invade, nos dan ganas de llorar, se ponen nuestros ojos lagrimosos, nos ponemos a temblar nosotros mismos, nos da angustia. Entonces, estamos expresando verbalmente una cosa, pero con nuestro cuerpo, con nuestro lenguaje no verbal, le estamos comunicando otras cosas. Entonces, por ejemplo, verbalmente estamos expresando que todo va bien y que estamos tranquilos, pero nuestra mirada, nuestra expresión de la cara, nuestro tono muscular y la manera de movernos delata que eso no es real. De pronto nos ponemos a afanarnos y a alcanzar las cosas rápido para atenderlo, entonces eso también ellos lo perciben. Y al hablarles, gesticular despacio. No es que hablemos así como estuviéramos en cámara lenta, pero los movimientos rápidos los llegan, si no los pueden identificar de dónde vienen, se pueden asustar o se pueden atemorizar. Si tenemos que tocarle, si tenemos que, para aplicar algo, tenemos que decirle tranquilamente y ver que él permita, que esa persona permita ver qué es lo que vamos a hacer. No hacer las cosas a las escondidas porque se van a asustar y van a reaccionar de pronto de una manera agresiva. Tocar con ternura es una manera de dar seguridad. A veces es más fácil comunicar una cosa solo tocando o recordando el movimiento que hay que hacer que usando las palabras. Un ejemplo es cuando van a comer, pues acompañar las manos del otro hacia el tenedor o a cualquier otro objeto que tenga que utilizar suele más efectivo que explicarles lo que es la hora de comer. Darle el tenedor, ayudarle a acercar el plato, ayudar a ponerle su servilleta, alcanzarle los tenedores, alcanzarle las cosas, en vez de hablarle y decirle, mira, toma esto, luego esto, entonces ayudarle. Esa es una forma de ayudar. Tenemos que acostumbrarle a hablarle de manera suave y calmada. Es una forma de transmitir tranquilidad y seguridad. Tres puntos importantes. La persona afectada con Alzheimer es extremadamente sensible a la hora de interpretar nuestro estado de ánimo. Hacer comentarios con los demás de su situación o enfermedad delante suyo suele ser contraproducente. Recordemos siempre que no debemos agobiar a la persona, ni verbal ni físicamente. Yo sé que se presentan momentos de tensión, pero tenemos que tener la conciencia de que ellos son adultos mayores, no son niños. No podemos presionarlos, no podemos agobiarlos, ni verbal, ni físicamente, como tampoco con nuestra expresión no verbal, con la forma como expresamos, como los miramos. Si les hacemos mala cara, tenemos que tener mucho cuidado y mucho tacto. Y aquí viene una parte muy importante, que es cuidarse para cuidar al otro. Nosotros como cuidadores también entramos en una situación en la que a veces no sabemos cómo manejar las situaciones, o la familia, el cuidador externo, no sabemos cómo manejar situaciones. Y tenemos que ser conscientes que esta es una enfermedad que va a avanzar. Desafortunadamente, cada día más se va a degenerar la persona. Y esto a veces no es fácil aceptarlo. No es fácil aceptar que la mamá, el esposo, el hermano, que vivieron conmigo toda la vida, que jugamos, que crecimos, que fuimos, que estudió, no es fácil para la persona tener que aceptar que esa persona amada, esa persona querida, va a comenzar hasta a olvidarse de ellos por periodos o por lapsos de tiempo. Esa persona puede ser que hoy tenga emociones, te sonría, te hable y al otro día no se acuerde de lo que tú le dijiste, no se acuerde de lo que pasó ayer, no se acuerde de muchas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También ellos
van a comenzar a deteriorarse en su aparato digestivo, en su aparato urinario, en todo van a comenzar y eso va a causar tristeza, a nosotros nos va a dar pesar, nos va a doler, pero tenemos que entender que es el inicio de un proceso de duelo. Es decir, el proceso que hacemos con estas personas cuando vivimos una situación de pérdida o de cambio que hará la realidad no sea ya, nunca más, o sea, esta persona ya nunca más va a ser de la misma manera que hasta ahora. Desafortunadamente, las personas que comienzan con síntomas de Alzheimer no vuelven a ser las mismas personas que eran antes. Y es difícil aceptarlo, es difícil poderlo entender en nuestras vidas. Aceptar que la persona querida está enferma suele producir un sentimiento de injusticia. ¿Pero por qué le pasó si esa persona es tan buena gente? ¿Pero por qué le pasó si esa persona, o las mujeres, cuidó mucho a sus hijos, se esforzó, trabajó, pero por qué le pasó eso a esta persona? ¿Por qué? Entonces no entendemos el por qué y eso nos causa tristeza y malestar y rabia de tener que vivir una situación que se escapa muchas veces de nuestro control. Las reacciones sentimentales que suelen aparecer son muy variadas y dependen de cada persona o de cada familia. De pronto hay cuidadores que van y cuidan por periodos de tiempo a los enfermos de Alzheimer y de pronto los cuidadores dicen, no, pero la otra familia está tranquila, pues sabe que se enfermó, pero está tranquila. Y de pronto puede entrar a comparar con otra familia que está angustiada, desesperada, que cuando ellos tienen alguna reacción negativa no saben cómo manejarlo. Entonces, tenemos que saber evaluar que no todo el mundo reacciona a esta terrible noticia de la misma forma ni de la misma manera. Es posible que un familiar pueda entrar en un estado de depresión al ver a su mamá, a su abuelo, a su hermano en esta situación. Entonces eso, y hay otras personas en que no, que lo aceptan y dicen, bueno, mi mamá entró en esta condición, voy a ayudarla todo lo que pueda y voy a tratar de hacer todo lo posible para que ella esté bien y de manera relajada y manera tranquila. Pero no todas las personas reaccionamos de la misma manera. Lo más evidente que reflejamos nosotros, sobre todo pues más en las familias que aman a sus seres queridos, es la tristeza. Es un sentimiento inevitable que aparecerá en muchos momentos, como les mencionaba antes, cuando tenemos que, aunque no les digamos que estamos tristes, nuestros ojos se ponen llorosos. Entonces, es algo que va a surgir con mucha naturalidad. Entonces, son cosas que vamos a vivir como familiares de esta persona, pero principalmente en aquellas situaciones que claramente constatan una pérdida de capacidades. Porque ellos se van a enojar, se van a sentir mal, de pronto hasta se van a poner a llorar, la persona enferma se va hasta a poner a llorar y pues nosotros nos pondremos a llorar al lado de él mientras comenzamos a cómo manejar nuestras mismas emociones. La tristeza aparece con mucha frecuencia en los primeros meses de la enfermedad, cuando las familias empiezan a percibir claramente qué está pasando. Es normal sentir la tristeza, es normal, es como cuando, como es ya comenzar como un trato con el duelo. Lo mismo pasa pues cuando fallece algún familiar. Entonces al principio es muy doloroso porque lo recordamos demasiado, nos da mucha tristeza, pero con el tiempo ya como que lo asumimos, lo aceptamos, pero al inicio va a ser muy difícil el recibir la noticia y saber que el compromiso es de 7/24 con esa persona en muchas ocasiones. Si bien la tristeza es normal, no puedes permitir que sea el sentimiento primordial de tu vida. Estar al cuidado de una persona con Alzheimer cambia la vida casi totalmente, de manera que es necesario hacer un reaprendizaje donde la aceptación de la situación te permitirá ponerte en marcha para tomar decisiones. La preocupación. Pensar cuál es la situación en la que se pueden encontrar el día de mañana suele ser una fuente constante de preocupaciones. Cuando cuidas a una persona con Alzheimer, el futuro es inevitable e incierto. Lo que les comentaba anteriormente, hay cosas que funcionarán hoy bien, pero que mañana no nos van a funcionar bien y viceversa. Los cambios de ánimo van a cambiar y van a variar
de una manera que nosotros no lo sabemos manejar, no sabemos cómo se va a levantar. Entonces, esto es algo muy incierto. Conocer la enfermedad y aprender a hacerle frente es la mejor manera de prepararse y de hacer una tarea de identificación para necesidades futuras. Es mejor, un consejo, es mejor poner énfasis en vivir el presente cada vez con más tranquilidad, aprendiendo estrategias para mejorar el bienestar del paciente y así garantizar una buena preparación para el futuro, porque más adelante las cosas desafortunadamente se van a complicar un poco más. La soledad. A medida que avanza la enfermedad, la dependencia de la persona afectada aumenta y por lo tanto hay que dedicar más y más horas a la atención personal y dedicada para esta persona. Se trata de una tarea que a menudo se hace con la incomprensión general de los conocidos, amigos, familiares. Para el cuidador el sentimiento de soledad va aumentando. Aquí es cuando vemos aquellos episodios o aquellas familias en que papá o mamá comienzan a sufrir Alzheimer, entonces, bueno, entonces que lo cuide solo mi hermana o mi hermana mayor, que es mi hermana mayor que se quedó en la casa con ellos, entonces se crió con ellos, no se casó, entonces ella es la que tiene que cuidar a mi papá o a mi mamá, porque yo ya tengo hijos, yo ya tengo familia, tengo mucho trabajo, entonces recargamos esa labor y esa responsabilidad como hijos y como familiares. ¿Ya? Se trata de una tarea, entonces comienza la soledad. Entonces la persona cuidadora comienza a sentirse sola porque no tiene quien la apoye, no tiene quien le ayude. A veces no duerme, no puede vivir tranquila porque su mamá, su familiar está enfermo. Entonces comienzan a sentir momentos de soledad. ¿Qué podemos hacer o cuál sería una de las ventajas o cuál sería una recomendación? Hay que hacer un balance de aquellos amigos y familiares con quien puedas hablar para que conozcan con más detalle la situación. Es importante, tenemos que hablar, o sea, es importante tener a alguien a quien contarle la situación por la que estamos pasando. A veces con la familia es difícil porque la familia convivió con uno y pues el carácter de cada persona es diferente, nuestra familia nos conoce, entonces a veces una persona externa a la familia puede ayudarnos y puede aconsejarnos de cómo ayudarnos en ese aspecto. Es importante encontrar la manera de continuar la relación con todos aquellos que te puedan ofrecer un apoyo. Por favor, perdón, Claudia. Por favor, la persona que tiene abierto el micrófono, cerrarlo, que está generando ruido. Sigue, Claudia, gracias. Gracias. La depresión. Todas las personas estamos expuestas a que nos dé depresión. Todas las personas. Estemos sanas o no estemos sanas, todas las personas estamos propensas a sufrir depresión. No es una vergüenza, no nos tenemos que sentir culpables si comenzamos a sentir sentimientos, si comenzamos a sentir cosas en nosotros mismos. Eso es normal, porque a veces queremos tanto a nuestro familiar que decimos, no, yo lo cuido, y no permitimos que nos ayuden. No expresamos lo que sentimos, no expresamos el cansancio. Entonces, eso es inevitable. Cualquier persona podemos sufrir de depresión. Todas las personas estamos expuestas a esto. La depresión se manifiesta de muchas maneras, pero muchas veces, además de no disfrutar de la vida, porque tenemos una dedicación día a día con esta persona, hay una desmotivación por todo aquello que hace referencia a uno mismo. ¿Sí? Entonces, yo digo, no, ya no hablo con nadie, ya no salgo, ya no veo el programa que me gusta, ya no me compro estas cosas. No, porque eso comienza a
afectar la vida emocional. Y la vida emocional afecta la vida física, el mantenimiento físico de una persona. La vida emocional se afecta, la vida física se afecta. Entonces comienza con problemas para dormir, para comer o para hacer cualquier actividad, como también para trabajar. Por ejemplo, hay personas que les toca cuidar, tienen a sus padres en casa y les toca ir a cumplir con un trabajo. Entonces no les gusta ir a trabajar, aunque cambien de ambiente, así tengan de pronto una persona, un cuidador que contraten o que les ayude a cuidar a sus familiares. Esta situación nada más de pensar que una de las personas más queridas y más amadas para mí está en esta situación, causa depresión y eso también afecta a todo nuestro entorno. La depresión es muy peligrosa. En su última instancia, no permitirá que puedas cuidar del paciente. Si sospechas que esto te puede estar pasando, no dudes en solicitar la ayuda de un profesional. Es muy importante. No nos tiene que dar pena, no nos tenemos que sentir culpables. Todo el mundo estamos expuestos a esta situación. Cuanto antes actúes, más posibilidades tienes de poder salir adelante. Otro de los sentimientos, otro de las reacciones como cuidadores que podemos tener es la irritabilidad y la rabia. Hay cuidadores que se sienten profundamente enfadados porque tienen que hacer frente a una situación que les exige tanto y durante tanto tiempo, porque esta enfermedad dura bastantes años, no es rápida, es una enfermedad lenta y va a durar mucho tiempo. Se sienten irritados porque ya no ven porque no ven que no hay bastantes recursos ni ayudas sociales para aligerar el peso que están soportando. Entonces, una persona que la dejan sola, una persona que la dejan sola, que solo él tiene que cuidar a su familiar, pues no va a sentir ayuda de nadie y se va a irritar y le va a dar mucho mal genio, va a sentir rabia. Entonces, son aquellas personas que todo el mundo le da consejos sobre la manera de cómo recibir la noticia, de cómo comportarse, pero ellos son los que hacen el trabajo y eso es lo que les provoca indignación. ¿Por qué? Porque la otra persona que comienza a aconsejarle no sabe qué es estar toda la noche despierto, no sabe qué es que la persona, el paciente, de pronto coja la comida y la bote o derrame las cosas. Ellos, las personas no saben qué es pasar, entonces se sienten indignos porque no valoran o no sienten que son valorados por la labor que están trabajando. Una práctica, pues a veces no es fácil, pero es aconsejable utilizar toda esa energía del enojo que tenemos, de la rabia, para ocuparte en algo que te ayude a sentirte menos impotente. Para muchos cuidadores, la posibilidad de organizarse con personas afectadas para ayudar a otras a obtener ayudas de instituciones públicas o privadas ha resultado una buena terapia para combatir los aspectos más negros y corrosivos de este sentimiento. Entonces, aquí el consejo es comenzar a buscar ayudas, de pronto golpear instituciones, porque nos vamos a encontrar en la clínica o cada vez que llevemos a nuestro paciente en el hospital, nos vamos a encontrar con personas que están en la misma condición que nosotros. Entonces podemos proponer algo de buscar una ayuda conjunta para todas las personas que están pasando por esta patología. Algo que es terrible es la culpabilidad. Eso es frecuente sentir rabia contra la persona enferma que te ha cambiado la vida y a continuación sentir culpabilidad por el hecho de depositar la rabia en una persona que no tiene la culpa de lo que pasa. Entonces eso nos hace sentir culpables, porque si se dice, me truncó mi vida, ya no puedo hacer tal cosa, ya no puedo ir a un cine, ya no puedo dormir bien. Entonces al tener esos sentimientos o esos pensamientos, al reaccionar y al caer en cuenta que la persona enferma no tiene la culpa, nos hace sentir culpables a nosotros. Esa persona no tiene la responsabilidad, ella misma no se enfermó porque su organismo se enfermó. También nos hace sentir culpables el gritarle, el reñirle,
el de controlarle la vida, de apartarlo de aquellos roles que hasta ahora había asumido dentro de la familia, porque a veces hay que evitar que ellos se accidenten, que ellos tengan alguna herida. Entonces, a veces no es la mejor forma de expresarles o decirles o orientarles, ¿sí? Quédese quieto, siéntese, no coja eso, espérese, ya voy, ¿sí? Cosas en que uno va alzando la voz y sin querer los va afectando y después se siente culpable de que no, estaba tan presionada que lo grité, estaba tan presionada que le dije que se quedara sentado, estuve tan presionada que no le di lo que él necesitaba. Entonces, eso es sentimientos de culpabilidad. Es bueno contrastar con otro la veracidad de estos sentimientos y así ver que a menudo no tienen fundamento. Como siempre, será inevitable que aparezcan, pero no tienen que controlar tu vida. Hay cosas en que uno se equivoca una sola vez y ya después ve que eso estuvo mal y no lo vuelve a hacer. Es lo mejor que podemos comenzar a pensar. Si comenzamos con esos sentimientos, pues ayer lo grité, hoy no lo voy a gritar. Ayer le quité algo, le rapé algo de las manos, hoy no lo voy a hacer. Entonces ahí comenzamos nosotros también a medir nuestros impulsos. Algo que se siente a nivel es la vergüenza, porque a veces nos da vergüenza que nuestro familiar esté enfermo. Y es francamente desconcertante que ver comportarse a nuestro padre, a nuestro esposo, a nuestra madre, a nuestro abuelo, de manera que no respetan lo que especialmente se considera apropiado y aceptable. La vergüenza es un sentimiento inevitable de estas situaciones. Tenemos que caer en cuenta que ellos pierden la memoria, que ellos tienen cambios bruscos en sus emociones, en su manera de ser. Entonces, de pronto, sin querer, pueden golpear a una persona. Entonces, uy, no, qué pena que mi papá hizo eso. Tenemos lo que hacer es, hay que adoptar una actitud positiva y aprovechar los momentos de vergüenza para informarle a los demás sobre la enfermedad del Alzheimer y sus efectos que son muy devastadores. Esto nos ayudará a entender el porqué de estos comportamientos y hasta podría ayudar a no darle una importancia exagerada. Entonces, no tenemos que sentir vergüenza y si nuestro familiar o como ya no comienzan a controlar esfínteres o la parte de la orina, entonces de pronto puede pasar algo que no está previsto y la vergüenza nos puede ahogar. Entonces, tenemos que tener cuidado y no sentirla porque el Alzheimer es una enfermedad y no tenemos que sentir vergüenza de nuestro pariente. Algo muy difícil es la impotencia. Yo ya no puedo hacer nada para que se le quite esa enfermedad. Yo no puedo hacer nada para que vuelva a ser como antes. Yo no puedo hacer nada para que vuelva a hablar, para que me vuelva a hablar como me hablaba, para que me conozca todos los días, para que hagamos cosas juntos. Es algo que nos genera mucha impotencia. Y esta impotencia aparece cuando, ante el constante deterioro, no hay nada que hacer para pararlo. Si bien es cierto, también hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida de la persona afectada y de todos los que viven con ella. La impotencia es un sentimiento que nos deja bloqueados. Hay que concentrarse en aquellas cosas que sí se pueden hacer, aceptando que la enfermedad seguirá su curso. O sea, en la medida que todo lo que podamos hacer para mejorar la calidad de vida de esta persona, de la misma manera tenemos que decir, nosotros hemos hecho esto, nos hemos esforzado en esto, hemos mejorado en esto. Y eso pues podrá contrarrestar un poquito el sentimiento de impotencia y identificar lo que nosotros nos hemos sacrificado, lo que nosotros hemos hecho. Entonces, esto también pues nos ayudará a mejorar. También, esto nos genera a nosotros como cuidadores ansiedad y estrés. Toda esta situación. Entonces, también tenemos que velar pues por el paciente, pero también que tenemos que velar por nosotros mismos, como les comentaba ante la depresión. Si nosotros entramos en un estado de depresión, no podemos tener la capacidad de cuidar a la otra persona. Entonces tenemos que
hay unas propuestas o unas recomendaciones que son prioritarias para el cuidador. La salud, que es alimentarse bien, realizar ejercicio físico, o sea, caminar en la medida que se pueda, que es como el ejercicio físico más cercano que podemos hacer, y dormir. Cuidar a alguien exige ser muy consciente de su salud y por lo tanto es prestar una atención especial a la dieta de esa persona, a la actividad física de esa persona para su bienestar general. Pero de la misma forma, nuestro cuerpo también necesita ese mismo nivel de conciencia, atención y descanso oportuno. También tenemos que estar pendientes de nosotros mismos. La salud mental, la vida social. Cuando comentamos aquello de la soledad, que las personas se sienten solas, hagamos el esfuerzo de mantener la vida social. Hablemos de ello, hablemos de la situación que estamos pasando, hablemos del familiar que está en esta situación. Hablar de ello, compartir la tarea y dejarse ayudar son los pasos que hay que seguir para movilizarse. Posiblemente estamos convencidos de que nadie mejor que yo. Nadie mejor que yo, porque si no le doy la comida así a mi papá, entonces le puede pasar esto. Porque si no lo siento un rato, entonces le puede pasar eso. Porque si no se duerme hasta ahora, no puede pasar eso. Entonces, como que, aunque son dependientes nuestros, pero que debemos tomar el control total de su vida y al intentar tener el control total sobre esa persona, nosotros también nos estamos haciendo daño porque no le damos la oportunidad a otra persona que quiera ayudar porque pensamos que esa persona lo va a hacer mal o que le va a causar más daño a la persona o a nuestro familiar. Posiblemente estás convencido de que nadie mejor que tú podrá cuidar a tu padre o a tu madre, abuelo o cónyuge. Tú lo conoces de toda la vida, sabes lo que ha sido y lo que evidentemente todavía es. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener alguien que nos ayude, permitamos que esa persona nos ayude. Ayuda externa. Hay que dar paso previo a dejarse ayudar, dejar que los demás intervengan directamente y hasta tomen decisiones sobre aspectos que hasta ahora solo nos implicaban a nosotros. Lo que les comentaba hace un rato, la hermana mayor es la que está cuidando al papá o a la mamá. Entonces, como yo los he cuidado, solamente yo tomo la decisión sobre ellos. Solo yo tomo la decisión a dónde los llevamos. Solo yo tomo la decisión de que está en este lugar. Solo yo tomo la decisión. Entonces, eso también es algo que debemos revisar. Todos necesitamos ayuda. Siempre vamos a necesitar ayuda de otras personas. Decir lo que te pasa a alguien que te escucha con respeto es muy terapéutico. Esto ayuda a identificar tus sentimientos y por lo tanto a validarlos, a saber que son importantes, a entender que tus reacciones son totalmente normales y que no hay nada de qué avergonzarse. Entonces es bueno consultar, es bueno hablar. Comparte y deja que la familia y amigos también se informen y lean sobre la enfermedad. Es bueno decirles, oigan, lean, vengan, documentense acerca de qué, porque hay muchas personas que nos pueden dar sugerencias, hay muchas personas que nos pueden ayudar. Entonces también les podemos decir a esos amigos, oiga, leamos sobre en qué consiste la enfermedad, cuáles son sus síntomas, cuáles son las causas, cuáles son todo esto para que nos puedan ayudar y rodearnos de personas que nos puedan brindar esta información. Si estas personas entienden lo que está pasando, les será más fácil estar contigo, pasar ratos con el paciente y ofrecerte su ayuda. Y muchas gracias a todos. Pues hasta aquí, no sé si tengan preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Nadie quiere consultarle algo a la psicóloga? Hola, muy buenas noches. Bueno, más que una pregunta como tal, el tema me hizo recordar un caso que tuve
estuve trabajando como cuidadora de un paciente con Alzheimer y qué tan importante es el buen manejo de la comunicación con el paciente. Cuando a mí sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí, señora. Señora. Me dicen, cuando me contactan para cuidar de esta persona, me dicen que era por las noches porque el paciente no dormía, que pasaba toda la noche despierto, inquieto, y yo, bueno, voy a mirar, hacer la intervención y la evaluación. Y resulta que había todo un tema de maltrato por parte de Merly, la qué pena. Merly, sí, sigue. No, es que hay un buque. No, es que quería que me dieran otra vez el hospedaje para... Claro, que viven en el apartamento de la vieja y todo, no gasta plata, no gasta nada, no gasta comida. Tiene, deja... Tiene internet, horas, 3 horas, todo lo que te la gana. Pero el cuarto es una pinga de cuarto. Claudia, ¿me puedes revolver el hospedaje, por favor? Sí, claro, ya lo hago. Listo, ya como que cayó el señor. ¿Ah? Qué pena con ustedes. Merly, si quieres, sigue, por favor. Hola, doctora, buenas noches. Listo, Juan Carlos, ya te di de nuevo el... Ok, gracias. ¿Sí? ¿No funciona? Listo, ya lo callé. No, mentiras. Ahora sí. No te toca nada. Sí, Listo, por fin, ya. gracias. No a ti. Merly, ¿sigues, por favor? No era yo, era otra compañera. Ah, qué pena, Merly. Es la persona que estaba preguntando. Bueno. Claudia, muchas gracias. La presentación que hizo Claudia se enfocó al cuidador principal, ¿cierto? Pues seguiremos conversando de estos temas más adelante, donde tocaremos también el tema del cuidador informal domiciliario, que también tiene unas cargas bastante duras, porque con el tiempo, el cariño que va teniendo uno por la persona que va cuidando, a cuidar, se va complementando con toda la patología y el desgaste de la persona, el desgaste del cuidador y la familia. Entonces, por eso, el cuidador informal en esos casos es fundamental que esté preparado física, psicológica y académicamente para el manejo de estas patologías. Todo lo que son demencias, saben ustedes que son progresivas. Hay algunas que son por enfermedad, entonces enfermedad curable, o sea, por alguna, entonces con medicamentos se puede recuperar, pero el caso del Alzheimer todos sabemos que es irreversible y es una enfermedad terminal, o sea que pasa el tiempo, máximo unos 14 años y la persona no fallece de otra situación, pero cada vez el desgaste terrible, peor, y la etapa de las personas que mueren con Alzheimer, la etapa final, es terrible para la familia y para el cuidador. Entonces, esto en el contexto general lo que les invitamos nosotros es a saber que nosotros tenemos que prepararnos para cuidar a una persona de Alzheimer, apoyar a la familia. Y la otra cosa es también encontrar apoyo nosotros para poder hacer ese trabajo bien. Y aparte de eso, para nosotros poder sobrellevar esa situación que es muy pesada. No sé si Claudia Ramos quiere abordar algo.
Bueno, primero que todo, pues agradecer la exposición de hoy. Cubrió muchos aspectos, fue bastante minuciosa en unos detalles. Entonces, siento que aportó muchísimo para que de pronto nosotros como cuidadores informales y que estamos en aprendizaje comprendamos mucho de lo que puede sentir la familia y eso nos ayudaría mucho a entender esa parte. Lo otro que creo que hoy dejó también en el escenario y en la exposición el tema de la medicación, de cómo es importante nosotros reconocer qué son esos medicamentos, qué pueden afectar, porque pues eso nos puede alejar un poco de entender que hay ciertos comportamientos también secundarios con respecto a la medicación que nos asociarían mucho con la conferencia de hace 8 días de farmacología y lo importante que es para el cuidador informar, reconocer esos temas como información y que efectivamente como consejo práctico pues ayuda a que podamos entender nuestra labor y nuestra participación como cuidadores informales, como esos que estamos acompañando al paciente, a la familia y que y podemos estar formando una cadena de cuidado con otros compañeros que están ejerciendo esta labor. Entonces creo que esa parte para mí fue muy importante porque todos estos temas, digamos, esa parte ya del desarrollo del deterioro cognitivo y de todo esto que le sucede al paciente de Alzheimer, lo tenemos que reconocer, lo tenemos que aprender, es muy cambiante también, esas son las situaciones, como bien lo decía la exposición, un día tenemos esto, otro día no, y entonces esos entornos son los cuales tenemos que prestar mucha atención. Entonces es muy valioso para el resto de compañeros que estén de pronto en otro escenario, ver que hay muchos desarrollos al interior y sobre los cuales tenemos que prestar mucha atención. Entonces creo que es muy importante, estamos en formación. A veces entendemos temas, pero entonces esa profundización es bien importante y pues es una, como digamos, con lo que me quedo hoy de esta exposición porque ha sido bastante concienzuda en unos detalles. Entonces, qué bueno que hayamos tenido esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. No sé si tengan alguna sugerencia, alguna pregunta. Bueno, agradecerles la participación a todos ustedes. Vamos a seguir con estos espacios para ustedes, donde vamos a poder asistir los miembros de la red, que como ustedes saben, son los cuidadores certificados por nosotros, los afiliados y los estudiantes. La idea es que sigamos compartiendo para poder ir profundizando cada uno de los temas que tocamos. De hoy en 8 días vamos a trabajar lo que son cuidados paliativos desde el punto de vista del cuidador informal, que es lo que nosotros trabajamos. Entonces, agradecerles nuevamente la asistencia y nos veremos el jueves en el conversatorio de todos los jueves y dentro de 8 días aquí a la misma hora y les estaremos enviando el link por el grupo de WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, gracias. Excelente tema. Hasta la próxima. Saludos. Gracias, hasta luego.